Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 35 en adelante. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ococías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis. Construyeron las naves en Ezión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ococías, Jehová destruirá tus obras, y las naves se rompieron. Esas naves, dice el versículo 37, no pudieron ir a Tarsis. Leemos ahora Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 4. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y vete a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. En la actualidad no se conoce, yo por lo menos no conozco con exactitud la ubicación de la ciudad Tarsis. Sé que está en España, sé que históricamente ha pertenecido a España. No sabemos si es Cádiz, la zona de Andalucía. Lo que sí se sabe es que era una ciudad llena de comercio, era una ciudad llena de riquezas. Seguramente era un puerto muy importante en el Mediterráneo. Leyendo estos textos, vemos que Tarsis también puede representar aquellas cosas que no son la voluntad de Dios, aquello donde el Señor no quiere que vayamos, todo aquello que Dios no quiere que hagamos. La ciudad de Tarsis era una ciudad muy próspera, estaba llena de comercio, estaba llena de muchas riquezas, es decir, era un lugar muy atractivo. Primer libro de Reyes, capítulo 10, verso 22. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así exactamente pueden ser aquellas cosas que están cautivando nuestra mente y nuestro corazón, muy atractivas, aparentemente algo muy bueno para nuestra vida, aparentemente buenas oportunidades, pero tenemos que tener bien claro lo que nos declara la palabra de Dios. No todo lo que aparentemente es bueno sea de bendición para nuestra vida. No todo lo que aparentemente es bueno puede ser de bendición para ti y para mí. Proverbios capítulo 14, verso 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No todo lo que los demás hacen es conveniente para nuestra vida. Primera carta de Corintios capítulo 10, verso 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Por lo tanto, antes de que sigamos insistiendo en ir a Tarsis, que significa no aceptar la voluntad de Dios, no obedecer al mandato de Dios, porque vemos como Josafat, en vez de consultar a Dios, hace pacto con Ococías y quería enviar sus naves a Tarsis. Tarsis significa hacer las cosas a mi manera, huir de la presencia de Dios, hacer mi propia voluntad, desobedecer a Dios. Eso es lo que significa ir a Tarsis. Y muchas veces nosotros nos vamos a Tarsis. No queremos hacer la voluntad de Dios. Preferimos escapar, huir. Antes de que sigamos insistiendo en ir a Tarsis, reflexionemos en la palabra de Dios. Hay verdades que son muy importantes y las tenemos que tener en cuenta. La primera verdad que tú y yo podemos ver en estos pasajes es que nosotros podemos tener buenos planes, pero los planes de Dios son mejores que los nuestros. Isaías capítulo 55, verso 8.
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No te dejes llevar por las apariencias, ni por la impaciencia, ni por lo que dicen los demás. Aprendamos a confiar en Dios. Aprendamos a confiar en sus planes para nuestra vida. Tenemos que aprender a esperar en Él mientras oramos pidiendo su guía. Tenemos que orar pidiendo al Señor que nos permita comprender cuál es su voluntad, aceptarla con humildad, con fe, sabiendo que Él sabe lo que es mejor para nuestra vida. Si verdaderamente queremos hacer la voluntad de nuestro Dios, tenemos que estar dispuestos a rendir nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Mateo capítulo 26, verso 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Son palabras de Jesús. Jesús estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a rendir nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Otro punto importante que podemos leer de estos pasajes, una enseñanza, es que las buenas intenciones no son más importantes que la voluntad de Dios. Primer libro de Crónicas, capítulo 17, verso 1. Aconteció que morando David en su casa, dijo David el profeta Natán: He aquí, yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. En estos versículos podemos ver que el rey David tenía una buena intención en su corazón. La intención era la de construir el templo, construir una casa para Dios. En ese tiempo el pueblo aún adoraba a Dios en tiendas hechas de pieles similares al tabernáculo que Moisés había edificado en el desierto. Pero es que en este mismo texto podemos ver que a pesar de la buena intención que David tenía, Dios le dice: tú no me vas a edificar casa en que habite. Y esto nos permite comprender que la voluntad de Dios está por sobre las buenas intenciones de los hombres. Eso quiere decir que tener un buen proyecto, una buena intención no es suficiente. Siempre tenemos que pedir la guía de Dios, siempre tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Hace unos meses, el pastor de la Iglesia Cuerpo de Cristo, a la que yo asisto en Alcalá de Henares, aquí en Madrid, Marcos 10, nos hablaba sobre David, cómo los enemigos se llevaron a las mujeres, se llevaron el botín, y dice que David y sus soldados lloraron amargamente. De hecho, los soldados querían apedrear a Jesús. Y yo recuerdo esta palabra porque nos compartía el pastor y nos decía algo importante. ¿Qué hizo David? Consultó a Dios. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo en ese momento? En ese arrebato seguramente nos hubiéramos montado a caballo y hubiéramos perseguido a esos enemigos. ¿David qué hace? Consulta a Dios. Esto es importante. Consultar a Dios en todo momento. Si tienes la intención de un buen proyecto, si tienes una buena intención, siempre pide la guía de Dios. Señor, ¿está alineada a tu voluntad este proyecto? ¿Este trabajo que se me está ofreciendo es de tu voluntad? Siempre tenemos que someternos a la voluntad del Señor. Y David hizo eso. Lo primero que hace es consultar a Dios y Dios le responde, le dice: levántate y persigue a estos merodeadores porque vas a conseguir la victoria. La clave es consultar a Dios en cualquier decisión. Posiblemente en eso que representa Tarsis en tu vida tienes la buena intención de tener mejores ingresos para ayudar a tu familia, para colaborar con tu iglesia, para ser de bendición para tus padres, para ser de bendición a tus hijos, a tu familia. Pero tenemos que comprender que lo que hace que nosotros seamos de bendición para los demás no es un lugar, no es un país, no es una empresa, no es un salario, es Dios. Génesis capítulo 12, verso 2. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré,
y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Las buenas intenciones no son más importantes que la voluntad de Dios. Y muchas veces lo olvidamos. Y por último, leyendo estos dos textos con Josafat y también con Jonás con el tema de Tarsis, Dios no se agrada por nuestros resultados, se agrada por nuestra obediencia. Números capítulo 20, verso 7 en adelante. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúna a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos. Y ella dará su agua, y las sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de estas peñas? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Hay una frase que dice que no hay peor fracaso que triunfar en aquello que Dios no nos ha mandado hacer. Y podemos ver que esta frase se está aplicando al texto, a los versículos que hemos leído. Vemos el momento en el cual Moisés tuvo muy buenos resultados de la peña. Salió muchas aguas cuando él la golpeó. Pero vemos que Dios se desagradó de él, pues no obedeció su voz. Moisés no hizo las cosas como el Señor le había dicho. Dios le dijo que le hablara a la peña y las aguas saldrían. ¿Pero qué hizo Moisés? Golpeó la peña, golpeó la roca. Y podemos comprender entonces que no podemos creer que los buenos resultados y la prosperidad significan que la decisión que estamos tomando desobedeciendo al Señor está bien. Tarde o temprano, las consecuencias de nuestra mala decisión, de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia nos van a alcanzar. No insistas en ir a Tarsis, no te muevas. Confía en Dios. Jonás desobedeció a Dios y huyó a Tarsis. Josafat hizo pacto con Ococías para llevar embarcaciones, naves a Tarsis, para traer seguramente oro, plata y vete a saber qué más cosas. No vayas, no insistas en ir a Tarsis. Confía en Dios, espera en Él. Él tiene planes mejores, pensamientos de bendición para tu vida. Muchas veces nosotros insistimos con ir a Tarsis, insistimos en hacer nuestra voluntad y huimos. No obedecemos la palabra de Dios y luego llegan las consecuencias. Por eso el mensaje es este: no huyas a Tarsis. Espera en Dios, confía en Él, obedece el mandato de Dios y los resultados, los buenos, siempre llegan. Por eso confía en Dios, espera en Él.